Buenos días a todos y todas. Primero que todo, quisiera excusar a nuestra directora nacional, quien en esta oportunidad no nos ha podido acompañar para dar unas palabras de inicio. Bueno, les doy la bienvenida a la 9ª conferencia técnica del año 2021 que organizamos como institución y que venimos haciendo desde el 2019. Esta instancia nos ha permitido lograr difundir entre los distintos actores del sistema estadístico nacional diversas temáticas asociadas a la producción de estadística. En particular, la producción de conocimiento confiable para los indicadores sociodemográficos de la población de un país es esencial para la formulación sólida de políticas públicas basadas en evidencia. Tradicionalmente, este conocimiento se recopila a través de encuestas y lo proporcionan las oficinas de estadística. Por su parte, la estimación de áreas pequeñas ha sido un área que ha sido muy fértil dentro de la investigación teórica y aplicada de estadísticas oficiales, debido a su potencial para informar a los tomadores de decisión y su rápido desarrollo metodológico y productivo definido como entre los académicos y profesionales. En las últimas décadas, un número creciente de oficinas estadísticas y otras organizaciones en el mundo han reconocido el potencial de producir estadísticas bajo esta metodología y su uso, siendo algunas estimaciones de áreas pequeñas definidas como estadísticas oficiales. Quisiera contarles que como INE tenemos el desarrollo del proyecto de diseño e implementación de metodología de estimación de áreas pequeñas, el que tiene por objetivo enriquecer la función del rol público que desempeña el Instituto Nacional de Estadística como institución responsable de la generación de estadísticas oficiales de Chile, garantizando la calidad técnica y la entrega de información confiable, oportuna, pertinente, comparable, de fácil acceso y con un nivel de desagregación territorial requerido para satisfacer las necesidades de quienes son responsables de la toma de decisión. En esta instancia, tendremos la oportunidad de conocer el proyecto Manhattan y la estimación desagregadas con encuestas de hogares, y para ello contamos con la presencia de Andrés Gutiérrez, doctor en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta con una amplia experiencia en materia de estadísticas sociales y evaluación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como experto regional de estadísticas sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y quien nos acompaña como asesor técnico en materia de diseño muestral, además en este proyecto también de estimación de áreas pequeñas que tenemos a nivel institucional. Así que, Andrés, muchas gracias por el tiempo y la disponibilidad para compartir vuestro conocimiento con todo el Sistema Estadístico Nacional. El espacio es tuyo y te dejo la palabra. Gracias, Denise. Gracias, colegas. ¿Me escuchan? Voy a hacer un pase de diapositiva solamente para estar seguro de que efectivamente se está viendo la transición, ¿sí? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, colegas, buenos días a todos. Es un honor, como siempre, participar en este tipo de conversaciones. El título es mucho más interesante así que estimación bayesiana en áreas pequeñas. Les voy a contar hoy un poco cuál es un enfoque alternativo que nosotros tenemos en la CEPAL para el mapeo de la pobreza. Espero no extenderme mucho, pero este tema realmente es apasionante para mí, entonces, bueno, ahí va. Primero, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es importante saber, digamos, por qué CEPAL está interesada en producir estimaciones desagregadas, ¿no? ¿Y qué son estimaciones desagregadas? Entonces, vamos por el principio. Bueno, el principio son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como sabemos, hay una serie de metas, indicadores y objetivos que se deberían cumplir y que se clasifican en 17 grandes grupos. Estos grupos son los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es no pobreza y el último es alianzas para lograr los objetivos. Y recorren, digamos, una amplia gama del espectro de la sostenibilidad y de lo que debería ser el mundo de aquí al 2030. Y los países del mundo han firmado un compromiso de tratar de lograr estos objetivos de desarrollo sostenible.
Nosotros en CEPAL, como Comisión Económica de la región, proveemos un sistema de monitoreo a través de CEPAL-Stat, de la División de Estadísticas y de distintas iniciativas. Y lo cierto es que, digamos, los países de la región pueden chequear ellos mismos, o nosotros como comisión también monitorear qué es lo que está sucediendo en la región a través de las diferentes plataformas de medición, monitoreo y seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es poner fin a la pobreza. Este es el ODS número 1, que no haya pobreza, ¿cierto? Y a partir de ahí se empieza, digamos, en una forma, si se quiere, jerárquica, a desglosar esto de no pobreza. ¿Qué significa no pobreza? Bueno, pues al final esto tiene que ser medible, por supuesto, de una forma objetiva. Entonces, a partir de ese objetivo y de todos los otros 17, pero en particular para poner fin a la pobreza, se desglosan, digamos, o empieza a desglosarse este tema en metas y en indicadores, ¿no? Okay, no poverty es algo muy general, sí, obviamente queremos que no haya pobreza, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es no poverty? Aquí pongo, digamos, las metas 1 y 2 de este objetivo, y es de aquí a 2030, la primera es erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. La segunda es de aquí a 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Entonces lo primero es, bueno, que no haya pobreza extrema. Nadie debería estar en pobreza extrema. Y lo segundo es una reducción sistemática y de al menos, digamos, la mitad en todas las en todos los subgrupos, si se quiere, de la pobreza. Y fíjense que acá empiezan a aparecer, a medida que se desagregan o se desglosan estos objetivos, unos subgrupos. Nos dice hombres, nos dice mujeres, nos dice niños, nos dice edades, es decir, hombres, mujeres, niños y edades, que viven la pobreza en todas sus dimensiones y con arreglo a las definiciones nacionales. Bien, cuando hablamos de estos subgrupos, entonces viene, digamos, acompañado de la Agenda 2030 este mandato. Es un mandato, es como que esto no es otra cosa que un esfuerzo que deben tener los países de manera sostenida y sistemática para que este mandato se cumpla, y es no deje a nadie atrás. No solamente queremos lograr las metas y los objetivos, sino que queremos lograrlas con equidad. Y así como los países fueron signatarios de la Agenda 2030, también son signatarios de este esfuerzo de no dejar a nadie atrás. ¿Y qué significa no dejar a nadie atrás? Bueno, pues que cuando vayamos a desglosar esos, digamos, las metas, los indicadores, los objetivos de desarrollo sostenible, encontremos que digamos, no hay ningún grupo vulnerable que esté quedándose rezagado. Un poco como que no queremos lograr las metas, pero no quisiéramos lograrlas en detrimento de otros, en detrimento de nadie. Por eso, en el marco de los indicadores globales para los ODS, en la resolución 71.313, dice lo siguiente, y es: al hacer monitoreo y seguimiento y al formular políticas públicas, entonces usted debería desglosar los ODS y los indicadores más bien de los ODS por ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad, ubicación geográfica, de conformidad con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Entonces aquí nos están diciendo, bueno, vamos a enfocarnos no solamente en un indicador nacional, sino que también en los diferentes subgrupos. Y aquí están, digamos, está representado ingreso, sexo, edad, raza, etnia, etc. Entonces, cuando vemos esto, básicamente lo que nosotros decimos es, tenemos que proveer herramientas de monitoreo y de seguimiento a los países para que puedan hacer, digamos, de este mandato una realidad. Y es por eso que nos interesa la pobreza,
además porque, entre paréntesis, CEPAL tiene una tradición de años y años, décadas, de proveer estimaciones estandarizadas, comparables, de pobreza a los países y ayudar, digamos, en la formulación de políticas que han sido beneficiosas para la región. Pobreza es de interés, pero no solamente nos estamos refiriendo a pobreza. La presentación de hoy sí está enfocada en pobreza, pero nuestro trabajo va mucho más allá, digamos, de pobreza. Pero hoy vamos a hablar de pobreza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a los países a que se formule, digamos, una serie de procedimientos o una serie de procesos para que, ya sea desde las oficinas nacionales de estadística o desde otros órganos o instituciones del Sistema Estadístico Nacional, para que se pueda hacer este monitoreo de esa manera desagregada? Y fíjense que con el monitoreo vienen también la formulación de políticas públicas. Y con la formulación de políticas públicas viene la evaluación de políticas públicas. Lo primero es como, bueno, si nosotros queremos hacer este seguimiento y monitoreo, ¿qué instrumento tenemos que utilizar? Y tenemos básicamente muchos instrumentos, pero en particular hay 3 fuentes de información gruesas que nos pueden servir: los censos, los registros administrativos y las encuestas. Los censos no miden ingreso, entonces no podemos hablar de pobreza monetaria. Dependiendo del censo y del país y del enfoque, y también hay que decirlo, del presupuesto que se tenga en algún momento, digamos, en algún país de la región, el cuestionario del censo puede incluir preguntas que le apunten a la pobreza multidimensional, no a la pobreza monetaria. Eso por un lado. Y por el otro lado, los censos se hacen cada 10 años. Entonces, si estamos hablando de la Agenda 2030, pues no podemos esperar tener, digamos, seguimiento de a 10 años, porque entonces este mandato de Leave No One Behind no podría, digamos, establecerse en una ruta de seguimiento para enfocarse en los más vulnerables primero. Los registros administrativos tienen un problema de cobertura y ya simplemente no tengo que decir nada más. Cuando digo problemas de cobertura, ya estoy diciendo hay gente, subgrupos, personas que no están siendo medidas. Por lo tanto, el mandato Leave No One Behind no se puede cumplir a través del uso de registros administrativos únicamente, tampoco a través de los censos únicamente. Las encuestas se hacen de manera continua y regular, digamos, y paulatina, sistematizada, continua en los países, y proveen, digamos, una información valiosa para la determinación, la definición, la publicación y diseminación de cifras como pobreza y desempleo, por mencionar solamente 2 cifras, digamos, en estadísticas sociales. Pero su uso, digamos, o su diseño y planificación está pensada no en los subgrupos que acabamos de ver, sino que está pensada en las agregaciones nacional, urbano, rural por región y poco más, ¿no? Entonces las encuestas tampoco son, digamos, el instrumento apropiado. Pero si hubiese que escoger alguna de las 3, las encuestas realmente nos están dando como información más oportuna, ¿cierto? Información oportuna. Pero tienen limitaciones, ¿no? El mensaje acá es, no puede usar solamente los censos, no puede usar los registros administrativos, no puede usar solamente las encuestas, utilice todo, ¿no? ¿Para qué escoger si puede combinar? ¿Para qué escoger si puede combinar? Y en esa orden de ideas, a partir de, no sé, hace 3 décadas o 4 décadas, se ha venido, digamos, pensando en la combinación y la integración de datos que provienen de diferentes fuentes de información. Por eso esta parte de la charla se llama limitaciones de las encuestas y el uso de información auxiliar. Entonces, como ya les contaba, las encuestas, pues, se planean en su general, digamos, en su generalidad para que provean estimaciones que son representativas a nivel nacional y son, por supuesto, herramientas muy oportunas para la decisión o para la toma de decisiones en política pública. Vienen entonces a configurarse como el insumo principal en esto de la integración de los datos porque me brinda información oportuna, me brinda información actualizada, si se quiere. Y como fuente principal, digamos, de este nuevo paradigma, ha venido, digamos, evolucionando esta integración, se han venido
al final, digamos, proponiendo métodos y cada vez se proponen nuevos métodos y esto como que no para y hay un boom en este momento en lo que se refiere a integración de datos. Mencioné solo 3 fuentes, pero hay más, ¿no? Se viene todo el tema de remote sensing con las redes 5G. Ese es un tema grandísimo de Big Data, de procesamientos, digamos, más importantes y todo el tema de imágenes satelitales también. Entonces, vendrá más, digamos, integración de cosas y lo que nosotros tratamos de hacer en CEPAL es no tanto proveer, digamos, a los países de estas herramientas más actualizadas, sino tratar de desatrasarnos, si se quiere, porque el tema de la integración de datos ya viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Y ese es nuestro granito de arena, digamos, en las asistencias técnicas que nosotros proveemos desde la División de Estadísticas a los países. Vale, ¿cuándo sí funcionaría una encuesta? Bueno, una encuesta funcionaría para la medición de estos subgrupos cuando para cada uno de esos subgrupos yo tengo un buen tamaño de muestra, en términos gruesos, ¿cierto? En términos gruesos. Eso quiere decir entonces que para cada subgrupo de sexo, para hombres y mujeres, yo debo tener un buen tamaño de muestra. Eso generalmente está planeado en las encuestas. Entonces, siempre que yo pueda abrir, digamos, por hombre y mujer en una encuesta, es porque se planeó, digamos, desde el diseño de la encuesta y ya sabemos que ese es un subgrupo o un dominio de estudios para el cual sí se tiene representatividad. ¿Será que se tiene representatividad para grupo de edad? Si abrimos, digamos, en los diferentes grupos etarios, ya ahí vamos como un poquito como que se baja, digamos, la rigurosidad y siendo flexibles uno dice, bueno, podría ser, ¿no? ¿Será que tenemos representatividad para estatus migratorio? No necesariamente y depende del país, ¿cierto? ¿Será que tenemos representatividad para etnia? ¿Para urbano-rural? Hay encuestas en la región que solo son urbanas. ¿Será que tenemos representatividad para discapacidad? Digamos, para si es discapacitado o no. Discapacidad congénita, además. ¿Será que tenemos representatividad para los cruces entre sexo, escolaridad y estado de discapacidad o discapacidad? Ahí sí ya como que decimos, bueno, tal vez no. Más aún, ¿será que tenemos representatividad para todas las comunas de Chile o para todos los municipios de Colombia o para todos los distritos de Costa Rica? Ya ahí entonces uno comienza a pensar que la encuesta tiene unas ciertas limitaciones y está bien, ¿no? Y está bien. Una de las banderas mías desde que he ejercido mi actividad profesional ha sido esa. Las encuestas no son censos, no son bases de datos cualquiera, no son registros administrativos y siempre que uno haga un procesamiento desde las encuestas tiene que salir con 2 cosas y eso hace parte de una estadística oficial provista, digamos, por una institución nacional de estadística. Las 2 cosas son, 1, la estimación puntual, 2, una medición del error de esa estimación, porque estoy utilizando una muestra para hacer una inferencia. Entonces, como cualquier inferencia, pues debo tener, digamos, un nivel de precisión, el cual debo reportar. Y el cual no siempre es bajo, sino que yo puedo tener un nivel no siempre es alto, sino que yo puedo tener un nivel de precisión bajo, digamos, una incertidumbre muy alta, para aquellos subgrupos que no están bien representados en la muestra, ¿cierto? Digamos, en general, entonces, de lo que se trata es de apoyar esa parte, digamos, en las encuestas, en donde no se tiene un buen tamaño de muestra. Hay 2 soluciones a ese problema. El primero es inviable, digamos, es una aventura muy costosa tratar de implementar una solución. Digamos, alguien diría, ok, entonces aumentemos el tamaño de muestra para todos los subgrupos. Y es muy costoso porque en general si uno se pone a hacer el conteo de los subgrupos que nos interesa medir, entonces por ejemplo etnia si la dividimos en 3, sexos ya vienen 2, entonces 3 por 2, grupos de edad si lo dividimos en 5, 3 por 2 por 5, regiones y todas las diferentes cruces que se pueden hacer, entonces ya estamos, digamos, ya la encuesta no debiese planearse solamente para nacional, urbano, rural, región, sino para miles y miles de desagregaciones. Y eso, en últimas, conlleva que el incremento de la muestra es
inviable, básicamente es inviable. Y no solamente por presupuestalmente, sino logísticamente. Digamos, nadie se va a poner a hacer censos o empadronamientos cada mes. Es inviable. Y la otra solución es integrar los datos. Entonces, si yo sé que tengo imágenes satelitales, que tengo un censo reciente, unas estructuras que sistemáticamente pueden ayudar, digamos, o colaborar en este tipo de inferencias, si tengo registros administrativos, etcétera. Entonces, se pueden integrar las diferentes fuentes de información y obtener al final una estimación desagregada que puede llegar a ser confiable. Y esto es importante, que puede llegar a ser confiable, porque milagros tampoco se pueden hacer. Pero en general, si la información es actualizada, si la información es oportuna, si tengo buenos sistemas de información, esta solución, digamos, de integrar los datos, realmente es una muy buena solución. Primero porque no requiere grandes esfuerzos presupuestales ni logísticos para levantar miles y miles de datos, sino que con los esfuerzos tradicionales que se vienen haciendo, uno podría llegar a tener una inferencia confiable. Y segundo porque, bueno, esto, digamos, básicamente requiere es capacitación de los equipos de trabajo, de repente inversión en tecnología, bueno, pero en este momento se necesitarán, digamos, buenos computadores, pero no es, digamos, nada descabellado pedir buenos computadores en un Instituto Nacional de Estadística. Y a partir de todas estas fuentes de información, entonces uno va a construir un sistema que permite desagregar la información y que al final me permite, pues, tener inferencias en todos estos subgrupos que tenemos. Desde CEPAL hace algunos años hemos estado trabajando en este tipo o en la integración de este tipo de metodologías, no solamente para la producción de nosotros hacia la región, como puede ser la diseminación de cifras de pobreza a nivel municipal para toda Latinoamérica o para todos los países que hacen parte de la comisión. Lo cual es un esfuerzo titánico, ¿cierto? Son, digamos, países que nos reporten regularmente sus encuestas son 17. Entonces, 17 países con sus 17 caracterizaciones, con sus 17 particularidades o sus particularidades, etc. Es un esfuerzo gigante. Entonces, nosotros hemos pasado digamos, de tener asistencias técnicas particulares para los países, y eso lo seguimos teniendo, a tener un sistema de procesamiento automatizado que provea este tipo de estadísticas. Entre paréntesis, no lo he dicho, pero este tipo de estadísticas de integración, de datos, etcétera, tiene muchos nombres. A nosotros nos gusta SAE, Small Area Estimation, que quiere decir que vamos a proveer estimaciones o predicciones con un error asociado en la estimación. No estamos aquí para brindar predicciones únicamente. También nos interesa saber, ¿esas predicciones son confiables? ¿Qué tan confiables son? ¿Cómo podemos hacer para que sean más confiables? Y si son confiables, ¿cómo los tomadores de decisiones en política pública pueden utilizarlas? Dista mucho de un ejercicio predictivo, dista mucho. Y por eso se llama SAI. No se llama Machine Learning, no se llama Big Data, se llama SAI, que básicamente es tener una medición del error que estoy cometiendo en estas predicciones. Y obviamente queremos que ese error sea bajito. Entonces hemos pasado por un conjunto de metodologías, hemos capacitado países, etcétera, y hemos probado y probado y probado. Y por eso la charla se llama el Proyecto Manhattan, porque por allá nos decantamos al final. Vamos a ver entonces. Estas son todas las diferentes, digamos, Rachman en el 2008 nos presenta, esta es una adaptación porque incluso lo corté, nos presenta digamos, gráfico en donde nos dice, bueno, ¿qué es estimación de las pequeñas? Bueno, primero utilice la encuesta solamente, de repente ponga la información auxiliar a los estimadores y eso se llama estimación directa. Aquí ya vimos que esto no resuelve el asunto, se necesita más que, digamos, un esfuerzo grande para que esto resuelva el asunto y es inviable. Bueno, vámonos entonces al otro lado, a los métodos indirectos o basados en modelos. Entonces,
aquí ya nos estamos cambiando de paradigma y hay modelos explícitos y modelos implícitos. Todo esto ya, digamos, lo hemos probado y nos hemos decantado por este tipo de modelos explícitos. Tenemos modelos de área, tenemos modelos de unidad, tenemos modelos basados digamos, en modelos lineales generalizados al final. Y tenemos nuestro modelo, que se los voy a presentar, ¿no? Que está por acá. Yo creo que es como una mezcla de todas estas cosas. Lo cierto es que para implementar este tipo de modelos, pues una vez más se necesitan varias cosas, pero ninguna de ellas es difícil, digamos, de conseguir. Un buen equipo computacional, digamos, entonces unos buenos computadores, eso se puede conseguir, ¿cierto? Gente apasionada por lo que está haciendo, eso se puede conseguir también. Y capacitación, y poco más, ¿no? Obviamente toda la estructura de información de los datos, de los censos, de las encuestas, pues también tiene que ser una realidad. Pero estamos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y eso es una realidad a través de CELADE, que es la división de población de la CEPAL, y a través de la división de estadísticas, en donde tenemos censos, encuestas y equipos y gente muy apasionada por lo que hace. Bien, a partir de ahí entonces hemos probado muchas cosas y nos decantamos por... no me voy a detener ahí. Modelos de área con el enfoque de Tom. Ya les dije por qué hacemos lo que hacemos, ya les dije para dónde vamos, entonces ahora les voy a contar esta historia de, bueno, esta metodología nos está gustando y creo que ha sido, digamos, una metodología muy estudiada por nosotros internamente y la que nos ha dado, digamos, unos buenos resultados. Modelos de área con el enfoque de Tom. Tom. Y antes de pasar a Tom, les voy a contar una historia. Bueno, te levantas un día y te sientes un poco raro y débil. Es una historia hasta desafortunada, ¿no? Por todo esto de la pandemia, pero bueno, es simplemente una historia. Vas al médico y te hacen exámenes. Uno de ellos te marca positivo para una enfermedad muy rara que solo afecta al 0.1% de la población. Malas noticias, ¿no? No son buenas noticias. Vas al consultorio del médico y le preguntas qué tan específico es el examen. Te dice, ese examen es muy preciso. Él dice, identifica correctamente al 99% de la gente que tiene la enfermedad y tú diste positivo para el examen. Siguen siendo malas noticias. En negación, te preguntas, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tenga esta enfermedad? Bueno, yo creo que esta pregunta ¿cuál es la probabilidad? ¿No? Nos la hemos formulado muchas veces, sobre todo en la historia reciente. Y entonces conoces a Thomas Valles, Thomas Valles, un reverendo que nunca publicó sus resultados porque no estaba muy convencido de la rigurosidad de los mismos resultados. Pero básicamente él dice, voy a utilizar la información auxiliar, ¿no? Para poder computar mis probabilidades. La información que tenemos es que la probabilidad de estar enfermo es de 0.001. La información que tenemos es además de que la probabilidad de que dé positivo, dado que está enfermo, es de 0.99. Es lo que nos dicen aquí, ¿cierto? Además, la probabilidad de no estar enfermo es de, pues, 1 menos esto. Y la probabilidad de haber dado positivo, dado que no se está enfermo, es de 0.01. Con esta información, que básicamente la sacamos de acá, del planteamiento del problema, entonces podemos utilizar el teorema de probabilidad total, que me dice, bueno, la probabilidad de que efectivamente el examen dé positivo, y lo calculo. Este es un paso intermedio para lo siguiente, que es la regla de Bayes. La regla de Bayes afirma que la probabilidad condicional, digamos, del evento de interés estar enfermo, dado que marqué positivo, se puede ver, digamos, como esta simple productoria arriba y dividido por la probabilidad total, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos la regla de Bayes, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que di positivo, ¿cuál es la probabilidad que esté enfermo? Y uno diría, bueno, pues con esta información, pues esta probabilidad debe ser muy alta, pero cuando la calculamos es realmente baja, es del 9%, ¿no? Y entonces aquí aparece este GIF, como, ¿what? ¿Por qué? ¿No?
Y entonces tenemos que pensar realmente, digamos, en probabilidades condicionales. Lo condicional marca la pauta del acercamiento de CEPAL a la desagregación de datos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, The Bayesian Trap es un video de YouTube. Ustedes pueden encontrar esto, este mismo gráfico. Entonces, bueno, resulta que el examen, digamos, capta, no es totalmente preciso, digamos, 100% preciso no es, ¿no? Se equivocan en algunas veces. Entonces, esos son los falsos positivos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una persona que dio falso, que dio positivo, pero no está enfermo. Esta dio positivo, pero no está enfermo, dio positivo, pero no está enfermo. Y aquí hay 1000 personas. Y por aquí estamos nosotros, ¿no? Dio positivo, o podría ser que estuviéramos nosotros, dio positivo, pero no está enfermo. Entonces, cuando pensamos en condicional, yo ya no estoy pensando en las 1000 personas, sino solamente en estas 11 personas. Hay 11 personas y una de ellas está enferma. Eso es lo que nos dice básicamente el teorema de Bayes. Me dice, no piense en las 1000. Las 1000 está bien, ¿no? Pero como usted ya calculó estas probabilidades totales, etcétera, bueno, simplemente piense en, dado que dio positivo, es que ya sucedió algo, dio positivo. No puede ignorarlo. No puede ignorarlo porque usted no está pensando cuál es la probabilidad de estar enfermo. No, usted está pensando en que ya dio positivo en un examen. Ahora, ¿qué tan probable es que yo esté enfermo? Y realmente que aquí, digamos, el chance o la probabilidad baja. Y entonces uno dice, bueno, esto está como raro, ¿cierto? Sigamos. Entonces, como está raro, usted pide una segunda opinión, ¿no? Va a otro médico, qué sé yo, o al mismo médico, y el médico le dice, vaya y vuelva a realizarse ese mismo examen. Vuelve a realizarse el examen y vuelve a dar positivo para esa enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Pero aquí ya cambiaron las cosas. Si estamos hablando de condicionamiento, ya cambiaron las cosas, porque aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad o que 2 veces di positivo, ¿no? Vuelve a hacer los cálculos que tiene que hacer y entonces le da la probabilidad de que usted esté enfermo, dado que dio positivo 2 veces, ahora ya no es 9%, ahora es 91%. ¿Y a qué va todo esto? Esto va a que este resultado que yo creo que muchos de nosotros hemos visto en nuestros cursos de probabilidad, en la universidad, en el colegio, en la vida, qué sé yo, el teorema de Bayes, el enfoque bayesiano, la estadística bayesiana, marca un paradigma diferente. Y el paradigma diferente es básese en lo que ya sabe, condicione. Que sus probabilidades no dependan únicamente de lo que le está pasando, sino de lo que le sucedió, ¿cierto? Haber dado positivo 2 veces en un examen no es lo mismo que no haberse hecho ningún examen. Por lo tanto, las probabilidades van a cambiar, ¿vale? Entonces, básicamente cuando uno piensa en condicionamientos y, bueno, probabilidades, uno se va y cambia el enfoque. Entonces uno dice, voy a hacer un modelamiento bayesiano. Para hacer un modelamiento bayesiano, uno tiene que tener en cuenta básicamente 2 cosas. No es muy difícil y la notación puede ser un poquito, digamos, no tan amigable, pero no es nada difícil. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Bueno, primero los datos que estoy observando. ¿Qué estoy observando ahora? Y segundo, ¿qué es lo que yo sé del fenómeno? Cuando decimos cuáles son los datos que estamos observando ahora, eso se llama, digamos, en el lenguaje técnico, y disculpen por traer muchas cosas técnicas acá, pero bueno, se llama verosimilitud, ¿no? Entonces, yo observo unos datos y entonces digo, ok, basado en estos datos, el análisis que yo voy a hacer es este y el otro. Y esa es la estadística clásica que siempre hemos conocido, ¿cierto? De ahí viene Gauss-Markov, de ahí viene el mejor estimado lineal insesgado, todo lo que conocemos, digamos, de muestreo, de análisis de encuestas, de econometría, de todo lo que viene, digamos, en estadística que regularmente se enseña en la universidad, está basado, digamos, en este enfoque, la verosimilitud. Deme los datos y yo le analizo los datos. Ok, esto está bien, digamos, y es todo un paradigma. Pero un paradigma diferente es, ok, aparte de tener la verosimilitud, ¿qué sabe del problema? ¿Qué sabe del fenómeno? Alguien podrá decir, bueno, depende del fenómeno. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Bueno, estamos hablando de pobreza. ¿Sabe algo de la pobreza? No, no sé nada, y de hecho quiero saber. ¿Realmente no sabe nada? ¿Realmente no sabe nada de la pobreza? Bueno, yo sé, por ejemplo, sin ver los datos, sin haber hecho ninguna encuesta, que si usted quiere estimar
la proporción de pobres en el país, en la región, en un municipio, en algún cruce de estos que ya habíamos visto antes, eso está entre 0 y 1. O sea, menos de 0 no es, más de 1 no es tampoco. Entre 0 y 100%, si se me permite la flexibilidad en el lenguaje. Eso ya es saber algo, ¿no? Hay muchos pensadores, digamos, esto es todo paradigmático, y hay filosofía de la ciencia que habla, digamos, de la distribución previa, ¿no? ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Qué es lo que yo ya sé del fenómeno? Y esto no tiene nada que ver con sesgos, no tiene nada que ver con subjetividad, es simplemente afinar, si se quiere, digamos, el instrumento para buscar mejor y buscar bien, ¿no? Bueno, al final, cuando yo tengo la regla de Bayes, básicamente yo tengo la verosimilitud, lo que observé, dado el parámetro, sé algo del parámetro, entonces puedo decir, bueno, el parámetro yo creo que se transforma o se comporta de este estilo. Y al final, cuando aplico la regla de Bayes, es, oigan, este parámetro entonces puede tener asociada una distribución. Y la distribución la encuentran acá, en estas dos expresiones del final de esta diapositiva. Alguien levantará la mano y dirá, espérese un momento, porque yo lo que aprendí en la universidad es que un parámetro es un número, ¿cierto? Un real. Y que como es un real, pues no es una variable aleatoria. ¿Cómo así que el parámetro tiene una distribución? Porque es un número. El parámetro siempre es un número. Un parámetro, digamos, en su definición técnica, es simplemente un valor que indexa una función de distribución. Punto. Es un número. Es un número. Desconocido, pero es un número. El parámetro puede ser el número de pobres en una región, la proporción de personas en pobreza extrema en un subgrupo poblacional, por ejemplo, mujeres desocupadas. El parámetro, digamos, es aquel valor que yo quiero predecir, que yo quiero estimar, que quiero conocer, si se quiere. Al final, no es que el parámetro sea aleatorio, nunca, jamás. La estadística bayesiana no quiere decir eso. La estadística bayesiana se asemeja muchísimo a la física cuántica, si se quiere. Hay muchos desarrollos, entre ellos el proyecto Manhattan, del cual ya les hablaré, que estaban basados en aproximar la posición de un electrón mediante distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces está el átomo, el núcleo, los protones, los no sé qué ones y el electrón, ¿no? Y entonces no es lo mismo que el electrón esté por aquí o más cerca del núcleo, no es lo mismo, ¿no? Porque toda la fisión y fusión y los iones y qué sé yo, dependen de esa posición. Entonces, efectivamente, cuando yo hago un corte transversal, digamos, podría decir que el electrón está en una cierta posición, pero yo tengo incertidumbre acerca de la posición del electrón. Lo mismo pasa con los parámetros en estadísticas sociales, en pobreza, pobreza extrema, desempleo, bueno, qué sé yo. Yo tengo una incertidumbre y necesito saber en dónde está ese parámetro. Lo que se modela acá no es el parámetro, es la incertidumbre que el investigador tiene acerca del parámetro. Y al modelar la incertidumbre acerca del parámetro, pues entonces yo puedo encontrar una distribución, ¿no? Y si encuentro una distribución, puedo tener intervalos de credibilidad, puedo tener medias, medianas, percentiles, puedo tener todo un andamiaje que me va a permitir rápidamente, digamos, acercarme a ese parámetro. Este es un ejemplo, pero no lo voy a comentar. Por acá tengo la verosimilitud. Entonces, esta es un simple ejemplo. Esta es una verosimilitud. Está por acá, en la línea negra, digamos, representa los datos que yo tomé. Observé los datos y entonces la encuentro que está un poquito corrida a la derecha. Mi distribución previa, lo que yo sé del parámetro, es que ese parámetro debería estar un poquito más a la izquierda, y al final la mezcla de estas dos cosas, a través de la regla de Bayes está ahí, me va a permitir tener un enfoque en donde yo puedo dibujar esa línea azul, que básicamente es la incertidumbre que tengo acerca del parámetro, dado que observé los datos. Y aquí está el quid del asunto, la magia está aquí, en este condicional. Usted observó los datos. Entonces puede actualizar sus creencias acerca de ese parámetro.
Y después va, si sigue haciendo encuestas, sigue observando y sigue observando y sigue observando. Y realmente hay que revisar muy bien si lo que estamos haciendo para este tipo, digamos, de modelamientos, para este tipo en particular, en donde se necesitan modelos, está bien hecho. Yo creo que sí. Cuando usted recolecta información, actualiza su incertidumbre, ¿no? Usted ya genera nuevo conocimiento y está muy bien que lo traiga después para la siguiente recolección. Y eso, en una forma iterativa y sistemática, usted va a, digamos, a actualizar todo. Entonces, hay distribuciones que son informativas. Claramente, digamos, esto que dice teta y donde está la línea roja, plantea una distribución informativa. Informativa porque fíjense que la verosimilitud digamos, está siendo influenciada y entonces al final la línea azul está, digamos, como entre las dos cosas. Pero yo también puedo tener distribuciones no informativas. No informativas. Fíjense que aquí la distribución de teta, la línea roja, es plana, muy plana. Muy plana. Eso como que no toma, digamos, no influye, digamos, en ningún punto. Por lo tanto, la distribución posterior, digamos, esta que está aquí en la línea azul, es básicamente, no se deja influenciar por la incertidumbre de antes, ¿no? Esta es una distribución no informativa. Atención acá. La estadística bayesiana, la mayoría, digamos, de resultados en estadística bayesiana, cuando se toman distribuciones previas no informativas, confluyen, son consistentes con la estadística frecuentista, ¿vale? Si yo digo, no quiero ponerle ninguna información a mi incertidumbre sobre el parámetro, lo que usted va a encontrar es que el estimador bayesiano coincidirá con el estimador clásico, básicamente. Por ahí la estadística bayesiana. Ahora, hablemos del modelo de Fay-Herrero. El modelo de Fay-Herrero es un modelo de áreas que depende de las estimaciones o del estimador directo, ¿no? Entonces, tengo un estimador directo, pensemos en pobreza, proporción de personas pobres en una comuna en Chile. ¿Listo? La vamos a anotar como teta D. Como les habíamos dicho antes, a mí no me importa solamente la estimación. Me importa tener la estadística oficial, que para nosotros es estimador y varianza o cualquier otra medida del error que estoy cometiendo, ¿vale? Entonces, básicamente, el INE, por ejemplo, cada mes o, bueno, cada trimestre, qué sé yo, dependiendo de la encuesta, ¿no? Proporciona a la sociedad este tipo de estimaciones. Y, de hecho, siempre tenemos la estimación con el error. La estimación con el error. Y está muy bien. Ahora, ¿qué pasa a nivel país, región, etcétera? La estimación es muy buena porque este error es chiquito, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes piensan como en intervalo de confianza, esos intervalos son muy angostos. Y por dos razones. Bueno, uno, porque estoy tomando una muestra grande del país, ¿no? Entonces, al país, digamos, tengo una suficiente muestra. Y segundo, porque funcionan bien. Sus propiedades estadísticas son buenas. Este estimador no es cualquier estimador. Este es un estimador que ha pasado, digamos, por unos procesos de ajuste, etcétera, y que al final tienen propiedades buenas. Algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, X barra o el promedio muestral. Y yo creo que todos los cursos de estadística básica son como una oda a X barra o a Y barra o Y barra, como ustedes lo quieran notar. Que es muy bueno, que es consistente, que es preciso, que es insesgado, que es el mejor, que es esto y que lo otro. Lo mismo pasa con este estimador directo. Cuando uno lo utiliza en las encuestas, ya está. No hay que preguntarse mucho que si la cifra estará correcta. Sí, está correcta, porque estamos utilizando el mejor estimador, digamos, que podamos utilizar. Pero cuando el tamaño de la muestra es pequeño, por ejemplo, si nos vamos a una comuna, Camiña, por decir cualquier comuna, y encontramos que ahí la muestra es muy pequeña o que no hay muestra, entonces este estimador es totalmente ineficiente. Es malo, porque el estimador está pensado para lo nacional, para lo regional, no para lo comunal.
Entonces, cuando el estimador es malo, pierde sus propiedades, ¿cierto? Digamos, y no es porque el estimador sea malo, sino porque lo estoy poniendo a competir en un terreno que no es apropiado para él, en un terreno en donde no hay muestra o donde tengo 2 UPMs y 16 viviendas o 16 hogares. No tengo la suficiente potencia o el suficiente arsenal estadístico para concluir acerca del estimado. Bien, entonces cuando eso sucede, este estimador definitivamente, digamos, no funciona. Los estimadores directos en general no funcionan para las comunas o para los subgrupos, a no ser que la encuesta haya sido planeada para eso. Y hay que ver entonces cuál es la forma del estimador directo. El estimador directo toma esta forma, esta es una división, es decir, es una variable aleatoria que está compuesta, digamos, por un numerador y un denominador, ambos aleatorios, arriba y abajo. Es decir, es una razón. Yo ya cuando estoy hablando de razones, tengo que sacar más arsenal estadístico, entonces tengo que hablar de linealización de Taylor, de aproximación de la varianza, y esto es la aproximación de la aproximación. Ponga a competir esas aproximaciones en una encuesta para la comuna, digamos, en donde no tiene suficiente información auxiliar y se va a encontrar con un desastre. Un desastre como que este estimador le puede arrojar un número, pero no es un buen número, porque a partir de este número, digamos, yo puedo tener unos intervalos de confianza muy amplios, ¿no? Básicamente una varianza muy amplia. Pero eso no es lo peor. Ojalá el estimador directo me dijera, esta es una mala cifra porque la varianza es muy grande. No, lo peor no es eso. Lo peor es que cuando yo pongo a competir al estimador directo digamos, en un terreno en donde no tengo suficiente tamaño de muestra y donde no tengo las condiciones apropiadas, el estimador es malo, yo sé que es malo, pero además la estimación de la varianza también es mala. Es decir, que me puedo engañar, digamos, es un tiro en el pie, ¿no? Yo puedo tener un estimador malo, pero además la varianza de eso también va a ser mala. Y es el caso, por ejemplo, de las UPMs, o el caso, por ejemplo, en donde yo puedo llegar a una comuna, reviso, digamos, mi esquema muestral, llegué a la comuna, son 2 UPMs, justamente son las 2 UPMs que salieron por azar y no tienen ninguna persona o ningún hogar pobre, más bien. Entonces, resulta que Camiña, por decir algo, tenía 100 UPMs, pero solamente llegué a 2, ¿no? La estimación ahí de la varianza es 0. El intervalo de confianza no tiene ninguna amplitud. El estimador me está diciendo aquí con una máxima precisión, le estimo que esto es 0, pero yo ya sé que no es así, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente para decirles que hay que tener mucho cuidado con este estimador directo, porque no solamente es malo, sino que no me dice que es malo, ¿vale? Entonces me toca cambiar de paradigma, y el paradigma, a ver qué le pasó a esto. Lo voy a poner un poquito más. El paradigma es un modelo de Fay-Harriott. Ahí está. En donde yo voy a utilizar el estimador directo, lo voy a utilizar con cuidado para las comunas en donde más o menos se comporte bien, pero le voy a incluir información auxiliar, ¿vale? Bueno, vamos hacia adelante. Y entonces, básicamente, este es el modelo de Fay-Harriott, que es un modelo de áreas que me dice, tome el estimador directo y vincúlelo con un modelo lineal. ¿Listo? Y básicamente, entonces, yo estoy tomando el estimador directo como insumo principal, por eso es la encuesta el insumo principal. Digo, por aquí tengo unas covariables, tengo un efecto aleatorio de área, después profundizamos de cuál es el significado de esto, porque todo tiene una razón de ser, y tengo un error de muestreo. Disculpen que se volvió loco mi mouse. Y tengo un error de muestreo. Y aplicando la regla de Bayes, encuentro que puedo crear un estimador condicionado, ¿cierto? O sea, ya no solamente estoy hablando del estimador directo, sino que ahora nace, aplicando estos condicionamientos de los cuales hablábamos hace muy poco, nace un nuevo estimador. Ese estimador se llama el estimador de Fay-Harriott y es un estimador bayesiano. Punto. El enfoque que nosotros utilizamos, además, digamos, descansa en este paradigma, ¿no? En que yo tengo un estimador que se vincula a través de la encuesta y además de otras covariables. Y aquí en covariables, que está en forma de X,
Ahí pueden haber agregaciones censales, registros administrativos a nivel de comuna, imágenes satelitales, luminicidad, remote sensing, big data, Facebook, bueno, de todo lo que usted quiera ponerle, claro. Nosotros siempre le decimos a los países, nos hablan de cómo vinculamos el registro con esto y con lo otro, y siempre decimos, espérese, primero parta de un modelo simple, el más simple que pueda crear, ¿no? Sus registros, su censo, etcétera, y haga algo. Una vez que eso tenga sentido, empiece a involucrar en el modelo más covariables, más información, imágenes satelitales, bueno, qué sé yo. Pero siempre hay que partir, digamos, de un modelo simple. Bueno, me estoy desviando del asunto. Entonces, a nosotros nos gustan los modelos bayesianos de área y en Survey Methodology, que es este journal, sale este artículo de Jung-Ju y Chapman, que es Small Area Estimation Using Area Level Models and Estimated Sampling Variances, en donde nos lleva a pensar en un setup bayesiano para los modelos de área. No me quiero detener ahí, pero básicamente, digamos, repasemos un poquito qué hay acá. Entonces, tengo un estimador directo, tengo unas covariables por acá, y tengo una verosimilitud. Entonces, la verosimilitud es lo que yo estoy observando. Ah, bueno, entonces tengo estos datos observados y les voy a poner una distribución. Aquí el paradigma ya cambia, ¿no? No es un paradigma basado en el principio de representatividad, en donde siempre tengo insesgamiento, qué sé yo, sino que cambia el paradigma a el de modelos, ¿no? Yo supongo que este es el modelo. ¿Listo? Entonces, como tengo estos parámetros aquí, los betas, ¿no? Yo necesito ponerle una distribución previa a los betas. La distribución previa de los betas puede ser informativa o puede ser plana, ¿no? Como lo veíamos antes. No es lo mismo tener una información previa plana a una distribución, digamos, informativa. En general, digamos, yo puedo decir, ok, estos betas van a tener una distribución normal con una media y una matriz de varianzas covarianzas. Lo que se acostumbra, digamos, lo que se estila hacer es poner este B en ceros y esta varianza muy grande, de tal forma que imagínense una distribución normal centrada en cero con varianza de 1.000.000. Eso no es una curva, sino es casi que una línea no informativa, ¿vale? Y también, obviamente, hay que ponerle una distribución previa a mi parámetro de varianza. Después de aplicar la regla de Bayes, entonces yo obtengo que el estimador bayesiano no es otra cosa que la multiplicación de la verosimilitud que dije que era normal por la normal del beta 1, la normal del beta 2, la normal del beta p, por la inversa gamma, y esta es otra distribución, de la varianza sigma cuadrado. Y este es un problema grande, porque yo no sé esta multiplicación a qué me lleva. No sé, no tiene nombre. No existen en los libros de estadística. ¿Se acuerdan que al final el último capítulo, la última sección, el último apéndice traía todos los nombres de las distribuciones, normal, gamma, beta, binomial, Poisson, etc.? Bueno, esta no tiene nombre. Como no tiene nombre, no es fácil simular valores de esta distribución. El todo es que es una distribución. Ahora, no porque sea complicada, la vamos a dejar ahí. Y quiero hacer un paréntesis acá. Durante mucho tiempo la estadística bayesiana estuvo supeditada a ejercicios de tablero, ¿no? El ejemplo era, suponga que un jefe envía una carta y que tiene 3 secretarias o 3 asistentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la carta haya sido escrita por la secretaria número 1 o por la asistente número 3? ¿Qué sé yo? Ese tipo de ejemplos ridículos, digo ridículos en términos de que no resuelven ningún problema, yo diría, pues preguntémosle al jefe a ver cuál fue la que la escribió, ¿no? Pero ese tipo de ejemplos eran los ejemplos de la estadística bayesiana. ¿Por qué? Porque la posibilidad que había de multiplicar las distribuciones era muy reducida. Entonces, hasta los años, digamos, 40, el modelamiento bayesiano, digamos, existía, pero existía, digamos, en teoría y en los ejemplos de tablero, con estos ejemplos que les estoy diciendo, pero no mucho más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo simular datos de una distribución tan horrible como esta. Es una normal por una normal por una normal por una inversa gamma. ¿Eso qué? ¿Cómo simulo datos de ahí? Sin embargo,
a partir del proyecto Manhattan y de la bomba atómica, y por eso el nombre de esta charla, se pudieron generar algoritmos que permitieran que estas multiplicaciones de distribuciones ya no fueran un problema. Por eso a partir de los 50 hasta nuestra era, perdón, no era, sino hasta nuestro tiempo, hasta ya mismo, la mayoría de resultados publicados en papers, en journals internacionales, tienen un enfoque bayesiano, porque me permite ir mucho más allá, ¿no? Y porque ya no es un problema lo que antes sí fue un problema. En resumen, para utilizar el método bayesiano, usted tiene que multiplicar distribuciones. Muchas veces la multiplicación de estas distribuciones no tiene una forma cerrada, no tiene nombre ni siquiera. Sin embargo, a partir de los avances, entre comillas, de la era atómica, la humanidad, digamos, pudo resolver ese problema. Y al resolver ese problema, pues entonces ya podemos utilizar los métodos bayesianos con tranquilidad. Y por eso CEPAL los utiliza. Un poquito del proyecto Manhattan. Estaba este señor, Stanislaw Marcin Ulam. El hombre se enfermó, casi se muere, lo tuvieron que operar y su postoperatorio fue muy largo. Este era un matemático con doctorado en no sé qué, o físico, qué sé yo, y el hombre estaba aburrido en el postoperatorio. Esto es de verdad. Entonces él dijo, ok, tenía una baraja y entonces empezó a jugar solitario, solitario, y empezó a preguntarse cuál es la probabilidad de ganar el juego. Y empezó a hacer, digamos, sus desarrollos matemáticos y se dio cuenta, después de un mes de posoperatorio, que no había ninguna posibilidad de resolver esa pregunta analíticamente en ese momento para él. Y se dio cuenta, él dijo, pero un momento, yo puedo empezar a jugar y anotar en cuántas veces gané, cómo gané, etc. Y se dio cuenta que cada vez que él jugaba era una simulación del juego, ¿no? Simulación del juego. Entonces ahí creó lo que se conoce más adelante como digamos, las cadenas de Markov, que se basan, digamos, en simulaciones, ¿no? Él regresó a trabajar en el proyecto Manhattan y después, junto con John von Neumann y Metropolis, no sé si algunos han escuchado el algoritmo de Metropolis Hastings, desarrolló los métodos MC, que son Markov Chain Monte Carlo, en donde se utiliza la simulación, ya no los cálculos algebraicos, sino la simulación para acercarse a las probabilidades. Entonces, suponga usted que puede simular, digamos, mediante R, Stata, qué sé yo, Excel, el juego. Bueno, entonces simule un juego 1.000.000 de veces y vean cuántas de esas gana. Y la proporción entre los resultados de ese 1.000.000 de simulaciones, de las veces que ganó frente a las veces que jugó, que es 1.000.000, es la probabilidad de que se gane el juego. Así de sencillo. Claro, hoy suena sencillo, pero no me imagino en los años 40 cómo era, ¿no? Y básicamente entonces se trata de simular y utilizar los métodos computacionales, ¿vale? Lo estoy planteando de manera muy sencilla, pero detrás de esto hay, digamos, mucha teoría. Nosotros utilizamos o evaluamos más bien dos softwares para hacerlo. JAX, que es el acrónimo de Just Another Gibbs Sampler, y STAN, que es, si se fijan, las 4 primeras letras del nombre de Stanislav. Stan. Y en términos bayesianos, yo creo que es el software más usado en este momento, digamos, por los investigadores a nivel mundial. Esto está construido en C++, digamos, por detrás hay un motor en C++, pero yo lo puedo integrar con R, Python, bueno, con otros softwares, R y Python en particular para nosotros. Y lo que voy a hacer básicamente es tomar la información que ya he recopilado de la encuesta, tomar la información, digamos, del censo, etcétera, y hacer un setup bayesiano. Entonces, multiplico lo que tengo que multiplicar, pero yo no me entero de eso. Realmente es el computador el que está haciendo sus simulaciones y hace miles y miles de cadenas. Aquí tengo 1.000 cadenas, 2.000 iteraciones cada una, un calentamiento de 1.000 saltos sistemáticos de A1. Bueno, cosas interesantes que después les contaré. Y al final, yo tengo que observar el comportamiento de esas cadenas, ¿no? Y
tengo que descartar los valores que están muy correlacionados entre ellos, los valores que, por ejemplo, no han convergido, aquí la cadena no ha convergido, y ya cuando la cadena converja, ya puedo estar tranquilo, porque lo interesante de esto, la magia que hay detrás de esto, es que las cadenas convergen. Si no convergieran, no podríamos hablar de esto, pero convergen. Cuando uno está haciendo, digamos, todas estas multiplicaciones y qué sé yo, hay una convergencia natural que se da. Entonces, cuando las cadenas convergen, yo ya puedo utilizarlas para hacer o para tener mis diferentes inferencias. Aquí, por ejemplo, tengo pobreza, por decir algo. Y lo que estoy haciendo ahí, digamos, son muchas simulaciones, ¿no?, de pobreza. La línea azul oscura representa la verosimilitud, lo que yo estoy encontrando en este modelo. Y es una línea suavizada, obviamente, digamos, no deberían existir valores menores que 0, esto está suavizado. Créanme que pobreza no puede ser menor que 0, la proporción de pobres no puede ser menor que 0, pero al estar suavizado, digamos, esta línea sale un poquito para acá. Pero cuando reviso, digamos, el modelo que estoy haciendo, este es un modelo bayesiano también, encuentro que efectivamente para algunas realizaciones de las simulaciones, encuentro que la pobreza está, digamos, a la izquierda de 0. Cuando usted hace un modelo, y esto no pasa solamente en lo bayesiano, digamos, en lo frecuentista también, si usted tiene un modelo lineal que quiere describir el comportamiento de una variable dicotómica 0 y 1, pues se puede encontrar que al final las predicciones pueden ser negativas, ¿no? O si tiene que hacer algún tipo de transformación. Entonces, al final yo necesito testear la calidad de ese modelo. Entonces, yo utilizo estadística bayesiana, utilizo estas técnicas de Markov Chain Monte Carlo y hago miles y miles de iteraciones. Esta es una iteración del modelo, esta es otra, y aquí estoy mostrando simplemente las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 30 iteraciones. Disculpen que me salí por acá. Entonces yo tengo que chequear que efectivamente lo que observo se parezca más o menos a lo que me está simulando el software, ¿no? O la solución que he programado. Y efectivamente tengo que hacer mis predicciones. Entonces aquí encuentro, por ejemplo, que todas estas predicciones que están a la derecha de ceros, pues están, digamos, están bien, pero estas de acá tengo predicciones muy cerca de 0, pero negativas. Entonces, para comunas, por ejemplo, tasas de pobreza que no pueden ser negativas. Entonces, seguramente ahí en este momento uno dice, bueno, este no es el mejor modelo, ¿no? ¿Es un modelo? Sí, pero no es el mejor modelo. Recuerden esta frase de George Box. Ningún modelo está bien. Todos los modelos están errados, pero algunos son útiles, ¿no? Un modelo simplemente es una abstracción de la realidad. Y la realidad es muy compleja como para intentar creer que un modelo puede describirla completamente. Vale. Y al final, entonces, lo que yo tengo que hacer es ajustar el modelo, ¿no? Entonces, si estoy hablando para proporciones, proporción de pobres, por ejemplo, entonces voy otra vez a Survey Methodology, Ben Liu, Partalahiri, Graham Calton, escriben este pedazo de paper que dice Hierarchical Based Modeling for Survey Weighted Small Area Proportions, y me traen este nuevo paradigma, en donde al final, si yo estoy modelando una distribución o un fenómeno en donde se toman valores entre 0 y 1, ¿cierto? La proporción es una proporción, está entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Por qué voy a utilizar una distribución normal? Si una distribución normal puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. No, mejor utilice una distribución beta. Y una distribución beta es la que voy a utilizar para pobreza, digamos, para la proporción de personas pobres en las comunas o en los subgrupos. Y en general, utilizando la distribución beta, yo ya me libero de este inconveniente. Ya sé que no va a tener ningún valor por encima de 1 y ningún valor por encima de 0. Y en ese paper sale este modelo 4 en donde me dice, bueno, usted utilice la distribución beta, póngale un vínculo logit y utilice convenientemente estas varianzas que seguramente si en algún momento los colegas del MDS ven estas varianzas les van a parecer ellos han trabajado con estas varianzas en la estimación de áreas pequeñas que ellos hacen para Chile. Y aparecen, digamos, acá como una parametrización correcta del modelo. Es decir, estoy mejorando el modelo.
Entonces, al aplicar básicamente estos principios, yo encuentro que ya no tengo que multiplicar normal por normal por normal por inversa gamma, sino que tengo que multiplicar beta por normal que ha sido transformada con la lógica inversa por normal por inversa gamma. Es decir, el problema es horrible, pero tengo los métodos MCMC que fueron difundidos y diseminados después de la Segunda Guerra Mundial, y simplemente programo en stand lo que tengo que programar. Aquí le estoy diciendo, hágame estas transformaciones, por aquí está la beta, por aquí está la normal, y genéreme cosas. Y él genera muchas predicciones y muchas cadenas. Y cuando veo el modelo, no hay ningún valor por debajo de 0, ninguno. ¿Por qué? Pues porque la función ya viene bien. Ahora, cuando yo veo esto aquí, yo veo una simetría grande, y esta curvita de acá, no sé si se puede ver, que está como un poquito chata, no me la está captando el modelo, entonces tengo que mejorarlo. Y al final lo mejoro, es decir, no es otra cosa que probar, mirar cómo está el modelo, etcétera. Digamos, son pasos sistemáticos en la modelación que cada uno tiene que hacer. Ninguna de las predicciones para ninguna de estas comunas salió negativa, entonces va todo muy bien, pero de todos modos tengo, por ejemplo, aquí esta comuna que su estimación puntual de este modelo de Fey-Gerrold-Bayesiano es como 0.22, pero su intervalo de credibilidad ya es un poquito más amplio, y entonces tengo que hacer algo para mejorarlo. Y de eso se trata entonces, de poder mejorar el modelo, de integrar covariables, de integrar después. Ya en este paso yo digo, listo, tengo un modelo que es más o menos correcto, ahora voy a mejorarlo. Entonces, bienvenidas las imágenes satelitales, remote sensing, big data, etcétera. Bienvenido después de que ya tengo un setup que me permite estar confiado, digamos, al final. Démosle un vistazo. Bueno, aquí tenemos México, Guatemala, qué sé yo, hasta Panamá. Por aquí está República Dominicana, en Centroamérica. Y esto está, digamos, es una visualización de la División Administrativa Mayor, pero que puede ser bajada fácilmente a municipio. No lo muestro porque si no, entonces no se ve nada, ¿no? Porque pues estoy mostrando un continente aquí. Y por aquí está desde Colombia hasta Chile y Argentina, desde Ecuador hasta Brasil, para los países de los cuales tenemos datos, pobreza. ¿Qué tenemos al final? Todo el continente, digamos, mapeado con pobreza, y esto solamente a nivel departamental o de la primera desagregación. Pero a partir de los modelos bayesianos, yo puedo tener estos mismos mapas para escolaridad, para sexo, para discapacidad, para etnia y para sus cruces. Obviamente, dependiendo de la calidad de la información, de la actualización censal, etcétera, pues yo voy a poder tener mejores inferencias que otras. Pero al final estamos proveyendo con esta solución una forma de monitorear los objetivos de desarrollo sostenible, las metas y los indicadores. Muchas gracias por su interés en esta charla y pues estoy atento. Me pueden escribir si alguien quiere profundizar más en el tema. Esta fue una charla muy general sobre lo que se hace, pero la realidad es que la magnitud del proyecto de CEPAL en el mapeo de indicadores y de objetivos de desarrollo sostenible es muy grande. Eso, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, Andrés, por esta interesante exposición. Ahora daremos curso a algunas preguntas que nos han dejado algunos asistentes, tanto en el chat, como también algunos que nos fueron dejando a medida que se fueron inscribiendo en la instancia. Entonces paso con una de las preguntas en particular. Dice, ¿cuáles son las principales o las mayores dificultades para implementar metodología de estimación en áreas pequeñas? ¿Es necesario tener información censal actualizada? Hacer estimación de áreas pequeñas no es la gran cosa. Realmente puede sonar rimbombante y grandilocuente. Es simplemente un modelo mixto. Producir información relevante a partir de modelos de estimación de áreas pequeñas es otra cosa.
Con eso, digamos, doy respuesta, así como muy de lado, a la primera pregunta, porque a partir de ahí se crean un montón de complejidades que me llevaría, digamos, mucho tiempo comentar. Y además, como soy apasionado del tema, no lo voy a hacer porque me quedo aquí hablándoles de las posibilidades y las dificultades, etc. La segunda, depende. Lo que uno quisiera es tener siempre el censo cerquita de la encuesta, ¿cierto? Y que esas estructuras estuvieran siempre cerquita. Pero no siempre pasa eso. El censo está atrás de la encuesta y cada año que pasa, pues va más atrás, ¿no? La respuesta a eso es que lo deseable es tener información actualizada. Si el censo está cerca de la encuesta, voy a tener un mejor mapa, ¿cierto? Si usted está utilizando covariables o para las cuales no es fácil argumentar que a medida que pasa el tiempo no hay un cambio en ellas, entonces su mapa va a producir un mapa, pero será un mapa malo. Lo que hay que hacer es utilizar covariables para las cuales uno sepa que a pesar de que el tiempo está pasando, la estructura de esas covariables se mantiene, en general, digamos, en lo grueso, ¿no? Por ejemplo, uno no esperaría que en un país, digo, en general, digamos, este es el argumento, la proporción de personas indígenas cambiara del 5% al 17% entre un año y otro. Pero si va a utilizar información acerca de desocupación, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Porque ahí viene el COVID y daña totalmente, digamos, todo en general. Entonces, si uno quisiera tener información actualizada, por supuesto, entre más actualizada esté la información, entre más cerquita esté el censo con la encuesta, más covariables se pueden utilizar. Pero no quiere decir que no pueda echar mano, digamos, de un censo que ya va perdiendo actualidad, si es que las estructuras se asumen, digamos, constantes para algunas covariables. Cambia. Perfecto, gracias Andrés. Otra pregunta que nos hacen, dice, ¿cómo debiese ser la estrategia de muestreo en una encuesta sobre la cual se tiene interés en realizar estimaciones en áreas pequeñas para algún dominio en particular en la encuesta y que no sea necesariamente representativa? ¿Es recomendable que dicha estrategia de diseño incluya algo de muestra, es decir, presencia, para los dominios sobre los cuales se requiere hacer SAE? Excelente pregunta, buenísima. Dos cosas. Uno, yo creo que a partir de este nuevo paradigma, bueno, no es nuevo, pero de este paradigma que cada vez se impregna más en los institutos nacionales de estadística, entre paréntesis, por ejemplo, les cuento que Indonesia, la otra vez nos conectamos con Indonesia, el INE estaba ahí también, nos contaba, bueno, queremos hacer estimación de las pequeñas, contratamos a 28 personas para hacer esto únicamente en la Oficina Nacional de Estadística, 28. 7 con doctorado, qué sé yo. Cada vez más, digamos, está el interés de proveer este tipo de estimaciones a nivel nacional. Habiendo dicho eso, hay que pensar las encuestas para el futuro. Si yo voy a hacer estimación de áreas pequeñas a partir de una encuesta, lo primero que hay que pensar es el objetivo de la encuesta o los objetivos de la encuesta no pueden ser los mismos. Sí, yo quiero proveer pobreza a nivel nacional con estas desagregaciones, qué sé yo, desempleo, etcétera. Pero si yo voy a utilizar en serio esa encuesta para tener un sistema de desagregación o de estimación en áreas pequeñas, el objetivo de la encuesta o los objetivos de la encuesta tienen que incluir un apartado que diga utilizando estimación de áreas pequeñas para los dominios, bla, bla, bla. Y eso quiere decir entonces que la planeación de la encuesta tendrá que cambiar ligeramente. Ya no voy a tener, por ejemplo, UPM solitas en una comuna, si es que el interés es de comunas. Porque eso quiere decir que una UPM solita me va a dañar la posibilidad de utilizar esa comuna. Entonces, yo quisiera tener 3 UPMs, 4 UPMs por las comunas que vayan a entrar en la muestra. De repente que no entran todas las comunas o los municipios. Por ejemplo, en Colombia tenemos 1103 o 32, ya no me acuerdo, 1100 o algo. No van a entrar los 1100. No hay posibilidad de cubrir todos los municipios. Pero los que entren tienen que entrar para alimentar un sistema
de estimación en áreas pequeñas. Entonces, lo dejo hasta ahí. Eso quiere decir entonces que efectivamente deberían cambiar algunas cosas. Pero lo primero que tiene que cambiar es que la encuesta incorpore ese objetivo, que esta encuesta va a ser un insumo para un sistema de estimación de áreas pequeñas. Y de ahí para allá, Alan Dorfman nos presenta una solución, y es que la encuesta debería también ser un instrumento de validación del sistema de estimación de áreas pequeñas. Algo así como que, bueno, si yo quiero hablar de comunas, entonces salgo a las comunas y me guardo un pequeño reservorio, 5% de la muestra, qué sé yo, en unas comunas que no van a ser utilizadas sino solamente para evaluar la calidad de la estimación. Pero a partir de eso, digamos, se pueden crear más ideas, y en general lo que yo diría que es más importante es tener como objetivo de la encuesta que se incluya, digamos, que esa encuesta va a ser utilizada para proveer estimaciones de áreas pequeñas. Eso cambia todo el diseño. O sea, no todo el diseño, pero cambia cosas importantes en el diseño, ¿no? Y es un cambio de paradigma, digamos. Y yo creo que el mundo está yendo para allá, ¿no? Cada vez más las personas están interesadas en proveer este tipo de información desagregada, porque no es posible hacer presencia en todo el territorio nacional, y dos, en todas las desagregaciones que hay en el territorio nacional. Etnia, edad, sexo y todos sus cruces, discapacidad, urbano, rural, no, eso no es posible al final. Creo que había una segunda cosa que era importante, pero se me olvidó, Denise, no sé si me la repites. Dice que si es recomendable, bueno, decía si era recomendable garantizar presencia en cada uno de estos dominios en los cuales se requiere hacer SAE. Precisamente no. Lo que es recomendable es que en los dominios en donde estemos, el estimador directo funcione más o menos bien. El estimador directo no funciona para dominios, digamos, para áreas en donde el tamaño de muestra es pequeño. Eso ya está, listo. Tampoco vamos a inundar la encuesta y el país de encuestadores del INE, porque eso es muy caro, etc. Tampoco tenemos que ir a todos los municipios y a todos los subgrupos, no. Pero a donde vayamos, vayamos bien. El ejemplo de Camiña simplemente es un ejemplo ahí por ponerlo, pero nos dice algo. Es decir, si por azar, o por azar no, más bien aleatoriedad, salió este municipio y salieron una UPM por allá o 2 UPMs por allá, no nos va a servir mucho, digamos, como insumo, ¿cierto? Porque si Camiña tiene, no sé, 500 UPMs, pues yo con 2 no hago nada. Y seguramente lo que yo pueda decir de un municipio comuna que tenga 500 UPMs, cuando realmente visité a 2, no es muy preciso. Entonces yo diría, no es necesario hacer presencia siempre, digamos, en todo, porque precisamente no se trata de eso, sino tratar de apoyarse con modelos, pero a donde vaya bien. Y eso tiene que ver, digamos, con la primera parte de la pregunta de que hay que cambiar el paradigma en las encuestas, planearlas y planificarlas de tal forma que, manteniendo el esquema, digamos, y la comparabilidad hacia atrás, no queremos, digamos, movernos de que sigamos teniendo pobreza buena a nivel nacional, digamos, desempleo, etcétera. Eso tiene que garantizarse desde la encuesta, pero también a donde vayamos, que haya la posibilidad, digamos, de aprovechar toda esa información para que pueda tener un buen modelo, ¿no? Gracias, Andrés. Hay una pregunta que nos dejaron ahora en el chat. Juan José Balsa dice, ¿cómo analizan o resuelven el problema de anonimidad o de privacidad de los datos al combinar las distintas bases de datos? Bueno, para nosotros no es un problema porque todo está anónimo. Entonces, nosotros no sabemos quién respondió en la encuesta, ni en el censo, y tampoco nos interesa saberlo, no es necesario saberlo. Una de las grandes ventajas de este tipo de técnicas es que al final a mí no, digamos, existe la posibilidad de hacer un vínculo entre censo y encuesta, ¿cierto? Hacer un vínculo entre censo y encuesta, pero ahí pasan 2 cosas. Primero, cuando voy a comparar el censo no sé, hablo de mi país, 50 millones de personas, versus la encuesta que tiene 50,000, digamos, hogares en un trimestre, por decir algo. Eso es nada, digamos, es una proporción muy ínfima, digamos, y por eso es una encuesta, digamos. Una encuesta es pequeñita en comparación con el censo, digamos, 50,000, 50 millones, no. Entonces, al final, sí existen, digamos, estrategias, y así se pensó primero,
en donde se vinculaba el registro de la encuesta con el registro del censo para hacer un vínculo, ¿cierto? Y se predecía el resto. Ahora, predecir 50 millones es lo mismo que predecir 40 millones 49.950.000, es lo mismo. Entonces, al final, el vínculo entre censo y encuesta no es un problema. Diría que tampoco es deseable, porque nos metemos en este problema, digamos, de la anonimidad y de hacer el matching de estos dos instrumentos. No es un issue, digamos, para nosotros en particular. Gracias, Andrés. Y una última pregunta que es bastante más técnica. Miguel Alvarado pregunta: en la distribución posterior del estimador, además del a priori, necesitamos la verosimilitud. En esa última, podemos lidiar con observaciones que distribuyan de manera no idéntica, pero no sobre la independencia de estas, y dado que los datos que ocupamos, las encuestas, no se generan de manera independiente. ¿Cómo se puede integrar ese detalle? Jamás mencioné independencia. Aquí, en el paradigma bayesiano, no se necesita independencia necesariamente. Intercambiabilidad sí, independencia no. Lo dejo ahí porque ya está muy técnica la pregunta, pero básicamente hay cosas, digamos, que uno puede suponer y tener un tipo de modelo, y hay otras que puede relajar y, sin embargo, seguir teniendo consistencia en el modelo, y una de esas es la independencia entre las observaciones. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Esas son las preguntas también en honor al tiempo. Así que agradecemos, como siempre, tu buena disposición y tus muy buenas exposiciones. Y más bien dejarlos invitados a todos a que puedan participar de una próxima instancia que buscamos hacer en el mes de diciembre, en lo que nos queda del mes de diciembre. Pero además, quisiera comentarles e invitarles que nosotros prontamente haremos llegar una breve consulta electrónica que tiene por objetivo conocer cuáles son sus intereses para que podamos abordarlos durante el próximo ciclo de conferencias técnicas durante el 2022. Así que los invitamos a que puedan responder esta breve encuesta para que también nosotros de marzo del próximo año nos podamos volver a encontrar también con una nueva cartera de temas a abordar. Así que sin más, los dejo invitados ya para una próxima instancia y agradecer la participación. Que tengan una buena tarde.